¿Has escuchado alguna vez ego mata talento? Aquí te lo voy a explicar. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Uno de los temas más pedidos o de los que más de repente podemos encontrar es el ego. El ego, este ego que no necesariamente hay que desprenderse de él. No necesariamente es ir en contra del ego. Cuando uno anda en el camino del despertar, cuando uno se encuentra en este camino de la búsqueda, definitivamente escucharemos voces en donde nos digan: ay, es que tienes un ego elevado, tienes que deshacerte del ego. El ego es necesario para vivir. Quiero compartirles que a lo largo de este tiempo de también mi búsqueda, que no sé si es más o es menos, me he encontrado con mis propios demonios, evidentemente, que no es otra cosa más que el ego. Me he encontrado con demonios externos también, donde, bueno, ha sido parte de la propia identidad. Este es un componente de la personalidad. Es la manera en la que tenemos de reconocernos a nosotros mismos. Es este tema de hacernos consciente, de construirnos, y obviamente lo necesitamos y lo hemos necesitado para circular en la vida durante tanto tiempo. Algunas personas pueden tener un ego realmente exacerbado y van a entender que y finalmente no lo van a ver, no lo vamos a ver. Y entonces hay que entender que otras personas también pueden tener un ego muy exacerbado. Quienes tienen o quienes hemos pasado obviamente por este ego tan elevado, créanme que afortunadamente yo me encuentro en el camino del dominio en este momento, porque también tuve un ego muy exacerbado. Pero cuando ya estás del otro lado de la barrera, ya empiezas a convertirte en observador. Te das cuenta de la capacidad que tiene el ego de perder a las personas, de la capacidad que tiene el ego de ensordecer a las personas, de no permitirlas incluso ver más allá. En este camino del despertar me he encontrado con quienes dicen llamarse maestros, quienes dicen tener 20 maestrías, quienes dicen haber estudiado en, aquí, allá, en un lado, en otro. Pero el ego sigue siendo dominio y ellos siguen siendo presa absoluta de estos, del ego. En este camino me he encontrado con un sinfín de personalidades en las que, si bien no me corresponde juzgar, porque no nos corresponde juzgar. Acuérdense que los juicios, cuando uno empieza en este camino del despertar, cuando empieza a vivir deliberadamente, cuando empieza a tener elecciones y en la búsqueda, uno no puede juzgar o no debe de juzgar o se convierte en una antesala justamente el no juicio, el no juzgar. Es una antesala de este camino al éxito, ¿no? Del camino, ni siquiera lo llamaría la iluminación, porque hay muchos que andan por ahí diciendo que ya quieren iluminarse. Tengan mucho cuidado. Pero sí me he encontrado muchas personas que dicen: yo tengo, no sé, 10 años. Hablan del tiempo como si el tiempo en el despertar existiera, ¿no? Tengo tantos años en este camino. Y cuando alguien que brilla de manera natural llega, hay gente que brilla de manera natural y ni siquiera lo sabe, ¿saben? Hay gente que tiene dones ya por nacimiento, porque le corresponden por derecho de conciencia y porque ha trabajado muchas vidas para enriquecerse en esta. Y me refiero a enriquecerse no de la manera material, sino de la manera espiritual, de la forma de este camino, de incluso ir iluminando a los demás tan solo con su presencia. Hay quienes nada más con su presencia se paran en un lugar e iluminan un espacio. Y bueno, a veces eso molesta mucho. El ego es fundamental. El ego forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día.
El ego está ahí, el ego tiene que ser. Pero ¿cuántas clases de ego existen? Vivir sin el ego no va a ser posible, será imposible, ya que va a ser el que organiza, el que ordena nuestra visión del mundo. Y es lo que le va a dar sentido a todo. Entonces hay que entender que no todos somos iguales, hay diferentes maneras de pensar. Y bueno, hay quien se ha dedicado desde una perspectiva muy espiritual a hablar de 7 clases de ego, 7 niveles del ego, mejor dicho. Hablar de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos. Y bueno, hay quien conoce que existe el ego rajásico. Este es el ego que rige a la persona, que creen que la felicidad es algo por lo que constantemente hay que trabajar. La consideran como algo difícil de conseguir y se vuelve algo dinámico, ambicioso y pasional. Así sería el ego rajásico. El ego sátvico es este tipo de ego que se caracteriza por tener una tendencia autoprotectora, ser más creativo, armónico y sereno. Luego, en un nivel más específico y según su proporción, el ego puede tomar las siguientes formas. Presumido, desde su propia visión de sí mismo, esta persona siempre quiere tener la razón, cueste lo que cueste. Lo enojan las críticas, no puede asumir el fracaso, da constantes consejos aunque no se los pidan. Para aumentar su ego aún más, necesita poner en evidencia lo bueno que es hacer algo. Vive del reconocimiento ajeno. ¡Wow! Impresionante. Existe otro tipo de ego que es el ego tamásico. Este ego se caracteriza en las personas que solo creen y confían en la propia capacidad personal. Es pasivo e indiferente. No existe nadie más que él. Definitivamente, si tú intentas decirle que de repente puedes rebatirle algún conocimiento, está exacerbado, está enojado. No puedes hacerlo. Dentro de estos aspectos también existe el ego ambicioso, que puede de repente pasar desapercibido y no es una opción para él. Más bien dicho, pasar desapercibido no es una opción para él o ella. Siempre van a buscar sacar ventaja o ganancia de todas las situaciones. Llegar a la meta es lo único que le importa y a su paso intentará llamar la atención lo máximo posible. El ego del envidioso odia los logros de los demás. Constantemente se compara. Miren que lo he visto. El ego interruptor es el silencio, es mala palabra. El silencio, es la mala palabra para esta persona. No deja que los demás se expresen. Busca imponer siempre su propio punto de vista. ¿Le suena eso? El manipulador. Puede hacer lo que sea para ser beneficiado de las situaciones, aunque esto implique mentir, engañar o pasar por encima de otros. El ego orgulloso. No pueden asumir errores, siempre quieren tener la razón. El celoso. Piensa en los otros como si fueran posesiones suyas a las que debe de controlar. Creo que ya me pasé. Estos egos hay que aprender a dominarlos. Tengan mucho cuidado consigo mismos, ni siquiera se pongan a observar a los demás. Cuando en la forma personal me ha tocado identificar egos personales, valga la redundancia, empieza un trabajo muy arduo, muy de fondo, muy de no querer repetir ni siquiera de lo que ya me he venido despojando, de esas madejas de las cuales me he venido despojando. Pero también, pues uno se convierte en observador y es irremediable no hacerlo con los demás. Entonces, para quienes estemos en este camino del despertar y de repente veamos a los egos flotando, siendo las corazas, siendo las armaduras de ciertas personas o personalidades con quienes nos rodeamos, nos vamos a ir dando cuenta, obviamente, que son espejo también nuestro. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer para evitar el ego? Nada, no lo puedes evitar. El ego está ahí. Lo que hay que hacer es aprender a controlarlo. Lo que hay que hacer es definitivamente a darle su justo valor. Y cuando te sientas en ego, cuando te sientas
que está elevándose y que te está sobrando y que te está rebasando, es el momento de sentarte a interpretarte, a escucharte, a saber por qué te defiendes con ese ego, a saber por qué aparece ese ego de repente, qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que necesitas trabajar. Y créeme que es uno de los mejores caminos que te podrás encontrar para entenderte y para que en lugar de que tu ego sea el que te lleve de la mano, tú seas el que lo utilice a él cuando lo necesites. Siéntalo junto de ti, habla con él, encáralo, frente a frente, y créeme que vas a obtener resultados increíbles. El ego nunca se va, el ego siempre es algo que nos va a acompañar, pero él debe de saber quién manda, y el que manda justamente eres tú. El que se responsabiliza de eres tú, no él de ti. Así es que bueno, ¿cuántos hemos encontrado con estas características desde el ego rajásico, el ego sátvico, el presumido, el ambicioso, el envidioso, el que interrumpe, el manipulador, el orgulloso, el celoso? ¿Cuántos hay? En tanto, les dejo este podcast. Que tengan una excelente reparación y por supuesto un excelente día. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.